Muy buenas noches. El grupo Marcos Escudero va a tratar un tema interesante, conflictivo para toda la economía nacional, el Estado o la situación de las empresas del Estado. Para ello vamos a contar con la participación de don Julio Linares Calderón, que es economista, investigador y especialista en finanzas públicas y gestión subnacional. Tiene a la fecha escrito 4 libros, además de diversos boletines y columnas de opinión. Fue consultor de varias ONGs, fundaciones e instituciones de cooperación y también ocupó varios cargos de dirección en el Estado. Vamos a tratar de responder a algunas preguntas como ¿qué buscan los gobiernos con la creación de las empresas estatales? ¿Qué criterios orientan al Estado? ¿Qué resultados se han alcanzado? ¿En qué situación se encuentran las empresas públicas? ¿Y qué lecciones podemos aprender? Bueno, gracias. El texto se llama Solo ruido, nada de nueces, ¿no? Como les he dicho, este trabajo lo he iniciado por marzo de este año. Han sido 4 meses de duro trabajo, ¿no? Y es importante que ustedes y todos los que me están viendo y escuchando sepan que esta es la segunda versión de una investigación que habíamos hecho ya de las empresas públicas y que se había publicado el año 2018 y que al igual que este año tuve la fortuna de que se presentara en la feria del año 2018, en la Feria Internacional del Libro en La Paz, y ahora, bueno, lo hemos presentado con Fundación Pasos Canqui el año 2023, con datos a 2022. La publicación de 2018 tenía datos a 2016 y está dividido en dos partes, ¿no? Son datos agregados de todas las empresas públicas de 12 años, del 2011 al 2022, ¿no? Pero además tiene datos de 17 empresas que hemos elegido, ya les diré cómo, voy a ser rápido en la explicación. Hemos elegido a 17 empresas que han sido creadas por las diferentes versiones de gobiernos del MAS, ¿no? Son 17 empresas. De esas empresas sí tenemos 16 años de datos. Por lo que ustedes verán, es una batería de datos tremendamente grande y que hemos logrado 16 años de datos de funcionamiento de estas empresas creadas por el MAS, ¿no? Y recuerdo que en esas conversaciones que teníamos con Javier Gómez, ¿no? El exdirector del CEDLA, decíamos cómo le vamos a titular a nuestro libro. Y el libro se tituló Mucho ruido, pocas nueces, porque decíamos, sí, parece que veremos cómo les va en el futuro a las empresas públicas. Sin embargo, mientras veamos los resultados, decíamos, se va a llamar Mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Pero bueno, han pasado de ese año más o menos 5 a 6 años de esos días, y los resultados de esta nueva investigación han sido tan lapidantes que, pensándolo con el director de la fundación, con el presidente de la fundación, que es Samuel Doria Medina, decíamos, pucha, tiene que ser un título tan lapidante como son los resultados. Entonces ya no va a ser Mucho ruido, pocas nueces 2 o algo así. Va a ser solo ruido, nada de nueces, ¿no? Porque de esa manera vamos a reflejar lo que los números dicen, que es el fracaso de los emprendimientos de los diferentes gobiernos del MAS, ¿no? Para seguir, lo que hemos hecho en estos años, ¿no? En estos 6 años es consolidar estos datos, ¿no? Hemos partido de un origen. El origen ha sido el cómo ver cómo esta rueda que hemos vivido desde los años de la Revolución del 50 no para y gira y volvemos a lo mismo, ¿no? Decíamos y nos retrotraíamos al año 1992, cuando se ha hecho la ley de privatización en aquellos años, ¿no? Y, y decíamos por qué se había realizado esta ley. Y veíamos que el auge de este capitalismo del Estado boliviano se había llevado más o menos en los años 70, 80, con el origen de la revolución, pero luego con los gobiernos militares
y en las justificaciones de la ley de privatización del año 1992, veíamos que había alrededor de 175 empresas estatales, alrededor de 175 empresas estatales, es decir, que ocupaban ya casi todos los sectores económicos, actividades económicas que podía haber en una economía. O sea, estaban en ingenios azucareros, estaban en landerías, estaban en temas de aceite, estaban en temas de comestibles, estaban en temas de vidrio, estaban en procesadoras de alimentos, estaban en fábricas de cemento, hoteles, todas las prefecturas tenían hoteles, empresas telefónicas, electricidad, agua, los EMTAS, transporte público, los helados sabor, hacían helados los militares, hacían todo. Entonces, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Que en 1992 había visto que las justificaciones nos decían son 175 empresas que estaban ya al borde de la quiebra, ¿no? Y era interesante porque esta rueda parecía un discurso, ¿no? Que luego había sido tomado por el MAS. El movimiento al socialismo había, luego de la ley de privatización, nos decía que ya cerradas todas las empresas, se había creado este régimen neoliberal en la que decían y nos querían convencer los neoliberales, ¿no? Que las empresas estatales eran ineficientes por naturaleza, ¿no? Que solo servían de botín de los gobiernos de turno. Hay una publicación en la que es una de las publicaciones en las que me he basado para hacer mis diferentes versiones de estos libros, en las que decía, el 2012 es del Ministerio de Economía, ¿no? En el que decía, no, los neoliberales creen que a partir del sector privado, ¿no? De manera espontánea, se va a generar valor agregado. Y era mentira. A partir de nosotros, ahora, vamos a crear las empresas estatales como parte del proceso integral, ¿no? De este marco del nuevo modelo económico, social, comunitario, productivo, ¿no? Vamos a hacer a las empresas como partícipes de la nueva arquitectura, es más, vamos a liderar con ellas, ¿no? Vamos a convertir a las empresas estatales como el motor de la nueva arquitectura económica, ¿no? Vamos a, además, convertir a este Estado empresarial, porque en una parte así les llaman, decían, en el ansiado, en el ansiado hace 100 años, ¿no? Cambio de la matriz productiva. Pues vamos a permitir, por fin, que se supere el patrón primario, exportador, ¿no? Y ahora vamos así a ser un proceso industrializador, vamos a generar el valor añadido que los neoliberales, los derechistas nunca pudieron, pero no, nunca pudieron, eran los 20 años desde 1992, ¿no? Entonces, decían además que el sector privado nunca iba a poder competir con el Estado, porque claro, estaba en una época en la que estaba comenzando la bonanza, ¿no? Entonces, ese era el origen de comenzar a publicar estos libros, ¿no? Y comenzar a ver qué estaba pasando. Yo les comienzo diciendo lo siguiente. El año 2007, cuando comienza el nuevo modelo económico del MAS, las empresas que tenían código institucional, que es decir, son las que están registradas en el presupuesto general de la nación en aquellas épocas, el 2007, ahora el presupuesto general del Estado, eran 9 el año 2007, 9 empresas públicas. El año 2016, que es de la primera versión de la investigación, eran 32 empresas las que estaban inscritas como empresas públicas. El 2022 es el fruto de esta investigación, son 33, ¿no? En realidad, no quiere decir que en estos 6 años haya crecido solo una empresa, sino que han crecido en 5, ¿no? Porque 4 ya han sido liquidadas por quiebra. Han sido liquidadas la empresa Quipus, perdón, Enatex, ha sido quebrada ya y liquidada la empresa Voltur, que no sé qué sentido tenía de hacerle competencia a las agencias de turismo, ha sido quebrada y liquidada la empresa Construcciones del Ejército, ¿no? Que además de haber dejado obras a medias, además tiene todavía gerentes militares ahí
todavía con procesos y entiendo con detenciones en algunos casos. Entonces, son 33 las empresas que están ahora en el presupuesto general del Estado del año 2022 y es a las que nos hemos referido en este tiempo, ¿no? Y hemos comenzado a estudiar ya estas 33 empresas, que son estas 33 en las que hemos trabajado. Debo decirles, además, que hemos dividido el libro en dos partes, ¿no? Una es toda la suma agregada de lo que tienen las empresas públicas, las 33 empresas públicas, y otra que es la segunda parte del texto, que tiene un análisis por empresa. De las 33 empresas que tiene el presupuesto general del Estado, hay estas 8 o 9 que son empresas heredadas desde siempre, desde hace 50, 40 años. Está ahí, está YPFB, está ENDE, está Comibol, está ENFE, todavía está ahí en el presupuesto general del Estado, aunque está está en liquidación. Son 9 empresas que todavía están heredadas por el MAS. Hay otras empresas que no tienen el cariz de empresarial, que son depósitos aduaneros, que son servicios de puertos, la gestora pública, ¿no?, de la que se habla tanto, pero que no tiene un cariz empresarial. Y hay otras empresas, ¿no?, que no tenemos información, que ese es el otro tema muy complicado, el de la información. Hay 4 empresas que no hemos logrado, la información que tienen está bajo piedra. ¿No? Hay empresas como esta empresa de vidrio de Sudáñez en Chuquisaca, que nadie sabe en qué anda. La empresa de cementos de Bolivia, que uno va hasta Oruro y no sabe qué está pasando con esta empresa. El Ministerio de Economía y Finanzas lo tiene cubierto. Hay una empresa que se llama Complejo Buenavista, que tampoco se sabe qué es, una empresa azucarera de Bermejo, que no tenemos ningún dato. Entonces, ya quitando estas 9 empresas, más las otras que no tienen un cariz empresarial, más estas otras que no tienen, hemos llegado a 17 empresas que hemos analizado una por una, ¿no? Hemos analizado una por una para ver cómo le ha ido a nuestra gestión empresarial de los gobiernos del MAS. Estas 17 empresas que han creado Evo Morales, Luis Arce, veremos cómo le ha ido y hemos hecho el análisis uno por uno, ¿no? Porque tenemos que ver que hemos separado estas 9 empresas que son las que hemos discriminado y que además fueron discriminadas el año 92, desde esos años, con la ley de privatización, porque son las de siempre. Ha sido Entel, el Yoit, que ahora es BOA, ENDE, YPFB, Comibol, han sido separados de esta ley de privatización y son empresas de las que seguimos viviendo, ¿no? Como verán, de estas empresas que les he dicho, solo ENFE está en liquidación, pero lo importante de esto es que si sumamos el presupuesto de las empresas públicas en general, ¿no?, de las empresas públicas, que más o menos está por alrededor de los 100.000 millones de bolivianos anuales, ¿no? Vemos que estas 5 empresas de las que les he mencionado, ¿no?, que es YPFB, ENDE, Comibol, ¿no?, tienen el 85% de las empresas, del presupuesto, perdón, el 85% del presupuesto. Estamos hablando que un 15% le queda a la treintena de empresas que el MAS ha creado. Eso es lo que le queda, un 15%. Son empresas enanas, por supuesto, y que el libro nos dice, los números nos dicen que no tienen ninguna esperanza de crecer. Más bien sí de morir, porque ya muchas están agonizando. Si ustedes van a ver los números, ojalá tengan algunos el libro, ya muchas ya van a morir. Y además, ahí se refleja una de las mentiras de nuestro gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque este spot que vemos hasta el cansancio en las redes, hasta el cansancio en la tele, en la radio, que es el gobierno de la industrialización, ¿no?
cae en la falacia. ¿Por qué? Porque hay un texto del año 2018 que lo firma el ministro de Economía, ahora presidente, perdón, en el que dice y clasifica la treintena de empresas públicas que tiene nuestro Estado y califica a YPFB, a ENDE, a Comibol, por ejemplo, como empresas extractivas, ¿no? A estas empresas que tienen más del 80% del presupuesto de las empresas públicas. Si eso sumamos algunas empresas de servicios, ¿no? Puede ser BOA, Teleférico y algunas otras, y le quitamos ese presupuesto, estamos hablando, ¿no? Que solo el 10% del presupuesto de todas las empresas públicas que están insertos en el presupuesto general del Estado, ¿no? Son las únicas que manejan industrialización, o sea, son las únicas que producen algo. Es decir, que se cae de por sí el discurso que tienen, porque solo el 10% de estas empresas están generando valor agregado, industrializan. El 85% todavía vivimos como hace 70 años. Estamos viviendo del extractivismo, ¿no? Eso es lo que está pasando con la economía de los presupuestos que tenemos, ¿no? Es más, YPFB se lleva más o menos el 77% del presupuesto anual, entre el 70 y el 77% del presupuesto anual de lo que es las empresas públicas es YPFB, ¿no? Entonces, estamos hablando que la otra treintena son empresas muy chiquitas, ¿no? YPFB tiene el doble del presupuesto para que ustedes tengan una magnitud de lo que quiere decir YPFB. El YPFB tiene el doble del presupuesto de los 9 gobernaciones y de los más de 380 municipios. Si uno suma el presupuesto de todos los gobiernos subnacionales, el doble lo tiene YPFB. Así que si habláramos financieramente, pues es mucho mejor ser presidente de YPFB que ser un pobre gobernador o alcalde, ¿no? Obviamente. Entonces estamos hablando de un monstruo. Por eso cuando salió esta publicación, gracias a la Fundación Vicente Pasos Canqui, ellos respondieron y dijeron, no, es mentira, tenemos tanto de utilidades, tenemos tanto de ingresos. Por supuesto, cuando uno suma el tema de YPFB, que es lo que siempre hacen ellos, por supuesto que YPFB se va a llevar el 85% de los ingresos, va a llevar las utilidades que siempre arrastran, aunque ahora son mucho menores que las de antes, pero sí, estamos viendo que son estos ingresos. Cuando uno ya ve qué ha pasado, pero con las empresas que ustedes que han implantado, qué ha pasado con las empresas que ustedes han creado en estos 17, 18 años de gobierno, es cuando ya no quieren discutir y cuando ya no te responden, ¿no? ¿Por qué? Porque además uno de los orígenes de la creación de los capitales de trabajo para implementar estas empresas han sido las reservas internacionales y esa es una discusión en la que tampoco el gobierno quiere entrar. Es decir, para implementar las empresas han sacado dinero de las reservas internacionales y lo han puesto en calidad de préstamo a las empresas. Las reservas internacionales, que ustedes bien saben, han tenido pues, un tope en los años de bonanza, los años 2014, los años 2015, de más de 15,000 millones de dólares, y que entiendo son 3,800 millones de dólares, es el monto de las reservas el mes de abril, porque recién está hojeando este informe financiero que sacó el Banco Central a julio de 2023, donde además, no sé, con un despropósito total, nos dicen de que no van a hablar de las reservas. No entiendo por qué lo hacen, no sé qué están ocultando, pero bueno, si nos vamos al dato del mes de abril de este año, son 5 veces menos de lo que teníamos el año 2015, ¿no? De 15,000 a bajado 3,000 millones. Y les comento que cuando hemos revisado el informe del Banco Central a diciembre de 2022, ahí nos asustamos porque vimos que las empresas públicas le debían al Banco Central de Bolivia, a las reservas internacionales,
48.000 millones de bolivianos, es decir, casi 7.000 millones de dólares. Entonces ahí ya sabíamos de dónde parte de esta pérdida que hemos tenido de las reservas se habían ido, ¿no? Ahí uno ve que había deudores pues muy curiosos de ver. Enatex, por ejemplo, es deudora de reservas internacionales. Ya no existe Enatex. No sé, seguramente el TGN sabe hacer cargo de esta deuda, ¿no? Está la empresa San Buenaventura, ¿no? Que es una empresa que ha sido creada de muy mala manera, sin ningún estudio previo y que está en quiebra técnica. Quiebra técnica, entiendo que la mayoría de los que están aquí saben qué es. Para los que no saben, es que cuando uno tiene, a pesar de, o sea, si uno puede vender todos los activos que tiene, o sea, todos los bienes que tiene y todo lo que está en su banco, y ni así le alcanza para pagar todas las deudas que tiene. Es una quiebra técnica. 5 minutos Entonces, más, hay una Julio. empresa, San Buenaventura, perdón. 5 minutos más. Perfecto. Hay una empresa que se llama empresa de San Buenaventura y que está en quiebra técnica. Estamos hablando de que hay estos 48.000 millones de bolivianos han sido capital de trabajo para poder instalar estas empresas. Hay empresas como mi Teleférico, ¿no? Que sí, hay que aceptarlo, sí tienen los recursos para cubrir sus gastos operativos, es decir, todo lo que genera de ingresos operativos, o sea, venta de servicios, alquileres, sí cubren sus gastos operativos, es decir, sus sueldos, las compras de insumos, mantenimientos, pero cuando le digan amortizar la deuda, no van a tener posibilidad de hacer, ¿no? Eso es lo que hemos comenzado a ver. Es algo que sí es importante que ustedes sepan. Toda esta información es oficial, ¿no? Es en base a dos orígenes. Uno es el SIGEP, que es el Sistema de Gestión Pública. Hemos hallado ahí el 80%, donde no hemos hallado toda la información, hemos tenido que hacer al estilo siglo XX, hemos tenido que ir escritorio por escritorio. Ya lo habíamos hecho el 2017, 2018, así que bueno, ya hemos hallado una metodología para poder tener los datos, así que no son discutibles y por eso nunca discuten los números en el gobierno. Y el segundo son los estados financieros de cada empresa. Casi el 90% están en la página web de Economía, pero están tan ocultos que no los conocen. Ahí están los estados financieros, está el estado de resultados, el balance, que son firmados por cada gerente de empresa y los mandan al Ministerio de Economía. En todo caso, los que no habían, hemos tenido que ir a cada empresa y los hemos encontrado porque, bueno, esta maravilla del gobierno abierto de los que nos hablan no existe, no hay eso, tenemos que nosotros trabajar como lo hacíamos antes, es la realidad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hemos hallado. Y de las 17 empresas, para terminar, creo que es bueno que ustedes sepan, de las 17 empresas que hemos hecho un análisis por empresa, ¿no? De los estados financieros del año 2022, 4 están con quiebra técnica. Otra vez, ni vendiendo todo lo que tienen, podrían pagar la deuda que tienen, ¿no? Solo 9 de las 17 empresas tienen superávit en estado de resultados, pero hemos hecho además indicadores financieros, ¿no? Y los indicadores financieros que son, ¿cuál es la rentabilidad que tienes sobre tus activos, sobre lo que has comprado, sobre tu inversión? ¿O cuál es tu rentabilidad sobre la inversión que has hecho? ¿Cuánto han puesto los socios? Y en este caso, los socios es el Estado. Yo recuerdo que cuando comenzamos a hacer las conclusiones, Samuel nos decía, en charlas nos decía, para hacer un negocio, ¿no? Si quiere hacer un negocio, si alguien me quiere proponer una inversión, que lo hacen todos los días, yo creo cuando me dicen, sí, va a tener una rentabilidad del 5 al 7%. Ese es un buen negocio porque esa es la rentabilidad que existe en Bolivia. Cuando ya es, sí, Samuel, te ofrezco del 10, 15, 20, ya es algo raro, es mejor no meterse. Pero abajo del 5 no es un negocio viable. Es decir, ¿para qué meterme si no va a ser viable? Hemos visto, y ustedes los pueden ver, los que tengan el libro, lo pueden ver ahí, solo 2 de las 17 empresas son empresas que sí pueden tener resultado en el futuro, en el corto y mediano plazo. Una es BOA, la otra me estoy olvidando cuál es, pero una es BOA. Entonces porque BOA tiene un patrimonio muy grande. Entonces son las únicas 2 que podrían tener alguna
viabilidad de poder ser un buen negocio. Las demás van a seguir dependiendo de préstamos, de transferencias, van a seguir debiendo sueldos y seguramente van a agonizar hasta cerrar. Y eso es lo que va a pasar. Y para terminar, con esto estoy terminando, hemos hecho una suma de estos estados de resultados que les decía que son las ganancias y las pérdidas de cada año. ¿Cuánto he recibido por vender las cosas que hago, servicios o bienes? ¿Y cuánto gasto? ¿No? Que es en sueldos, en compras de insumos, mantenimiento, servicios, ¿cuánto es? Y cuánto al final tengo, ¿no? Entonces, hemos sumado de las 17 empresas desde el año 2007, que se han creado las dos primeras empresas de los gobiernos masistas, que son EBOA y EMAPA, hasta el 2022. La última se ha creado en 2021, está empresas de transporte aéreo militar que ha reemplazado al transporte aéreo militar. No entiendo por qué lo ha hecho, es un gusto que seguramente le han dado a los militares. Trabaja solo con un avión y ya tiene quiebra técnica en un par de años. Y una anterior es la de litio, ¿no? Que ojalá tenga un futuro mucho mejor. Pero hemos sumado las ganancias y pérdidas. ¿Cuánto has perdido cada año de cada empresa? Y cada año hemos ido sumando. Y hemos visto que desde el 2007 hasta el 2022, estas 17 empresas lo que le han hecho es dañar al Estado con una pérdida de 4.058 millones de bolivianos. Es decir, casi 600 millones de déficit que han tenido, ¿no? Que además le han sumado, obviamente, porque le suman, porque son instituciones públicas, han sumado este déficit público que tenemos consecutivamente hace 9 años, ¿no? Entonces, tenemos un serio problema. Porque además, cuando uno suma todos los ingresos, ya les expliqué que, digamos, Teleférico sí cubre sus ingresos, sus gastos con sus ingresos, pero igual, hemos sumado de todas las empresas todos los ingresos operacionales, la venta de servicios y sus gastos operacionales, y hemos visto que falta por cubrir casi 200 millones de dólares en estos años, desde 2007 hasta 2022. No han podido cubrir sus ingresos, sus gastos operacionales, los ingresos que han tenido. ¿Qué han hecho? Han tenido que sacar de estas deudas que tienen, los préstamos que han realizado, y seguramente también de las transferencias corrientes, que existen muchas en estos años, que son de salvataje, ¿no? De salvataje del tesoro para decir, ya no tienes para pagar esto, bueno, aquí te doy. ¿No tienes para pagar el segundo aguinaldo? No tengo para pagar el segundo aguinaldo que me estás obligando a pagar. Entonces yo te daba para que tú pagues, ¿no? Esto es algo que cada vez va a ser peor. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno central cada vez está rascando más la olla, no tiene de dónde ya poder darles más préstamo, no tiene de dónde poderles hacerles más transferencias. Las empresas tienen que valerse por sí mismas y lo que va a pasar es lo que ha pasado los años 80 y 90. Otra vez va a dar la vuelta a la rueda y lo que va a pasar es que vamos a tener que saber qué hacer con estas empresas y casi 19,000 personas que trabajan en ellas. Porque si el año 2007 eran 6,000, ahora son 19,000. Entonces hay que ver cómo estas 3 veces de crecimiento que ha habido de personas que se han vuelto una agencia de empleo, tenemos que ver qué hacer con estas empresas. Y con esto termino. Muchas gracias por la información, los datos y el análisis que haces de las empresas del Estado en este periodo, fundamentalmente. Sería interesante analizar el tema de las empresas del Estado desde el periodo que prácticamente nace en la Guerra del Chaco, se profundiza en el periodo del MNR, se crea el Ingenio Azucarero de Guavirá, se crea el Aéreo Boliviano, se crea ENDE, y no todas esas empresas eran malas. ENDE se administraba muy bien. Yo he sido director en ENDE cuando José María Bakovic era ejecutivo de ENDE y teníamos muy buenos resultados. El Ingenio Azucarero de Guavirá también fue muy bueno. Y cuando yo fui gerente en la CBF, gerente de empresas, y don Joaquín Aguirre Lavallén era gerente general, presidente del directorio, hicimos algunas operaciones de privatización de empresas, porque la política del MNR era crear empresas, desarrollarla para transferir a la empresa privada. Y en ese periodo, por ejemplo, hicimos la transferencia
de lo que era una plantita beneficiadora de cacao en el Alto Beni, que hoy trabaja en el mercado con marca Break y que se desarrolló muy bien, se la arrancó y hoy Break es una marca reconocida. Pero ¿qué hicimos? Privatizamos con una empresa chilena experta en el manejo de chocolates. Lo mismo hicimos con una planta beneficiadora de asbesto que había aquí, que se la vendimos a Eternit, que era una empresa especializada en el negocio de asbesto y planchas de techos. Y también hoy sigue siendo Duralit una empresa muy buena, como expresión de que el Estado podía haber hecho empresas estatales y transferirlas en su momento al sector privado. ¿Por qué? Porque en determinado momento el sector privado podía no tener la capacidad económica para realizar el negocio. En ese mismo periodo también hubieron muchísimos fracasos. El fracaso, por ejemplo, de la fábrica de vidrio plano en el Alto fue un desastre. La fábrica de aceites en Villamontes fue otro desastre. La fábrica de aceites de Villamontes fue una idea de construir la fábrica en Santa Cruz, pero porque algunas autoridades del gobierno, del MNR y de Banzer, no querían que se haga otra industria aceitera en Santa Cruz porque ya había Fino y Saó, hicieron que la planta se traslade a Villamontes, donde decían que había un canal de riego. Se hizo la planta de Villamontes y fue un desastre porque el canal de riego no generaba el área suficiente para plantar oleaginosas. Entonces había de las dos, de las buenas y de las malas. Y seguramente que si nosotros haríamos abstracción de la participación de la política y del Estado en la administración técnico-profesional de las empresas del Estado, los resultados serían diferentes. El problema está en la participación, en la presencia política en la gestión gerencial.